Hola, ¿qué tal? En este video, nosotros, estudiantes de segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, les hablaremos sobre los subprogramas, esto dividiéndose en los procedimientos y las funciones, siendo un tema de programación 1 aplicado en ABC Pascal. Este trabajo tiene el objetivo de fundamentar y desarrollar códigos de lenguaje de programación en ABC Pascal, los cuales usen su practicidad para la vida de ingeniería industrial, para reconocer la utilidad de la programación. Bueno, ¿qué son los subprogramas? Es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser reutilizado en diferentes partes del programa. Es una porción de código que se define por separado del programa principal. ¿Qué quiere decir esto? Que un subprograma es independiente en un programa. Este puede trabajar de manera independiente. Y estos se dividen en dos modalidades, en los cuales tenemos las funciones y los procedimientos. Por lo que, ¿qué son las funciones? Una función es un subprograma que retorna un valor simple, las cuales se invocan dentro de una expresión. Tenemos dos tipos de funciones, las cuales están las funciones estándar y las funciones definidas por el programador. Una función realiza un programa y devuelve un valor y también puede recibir parámetros de entrada. El encabezado sería el siguiente. Como en Pascal trabajamos en inglés, la palabra reservada sería function junto con el identificador y la lista de parámetros. Claro, igualmente el tipo. Un procedimiento es un subprograma que realiza una tarea pero no devuelve un valor. También puede recibir parámetros de entrada, al igual que la función. La única diferencia que hay entre el procedimiento y la función es que este no devuelve un valor, en cambio la función sí lo devuelve. Los procedimientos no retornan un valor, como mencioné anteriormente, y no se utiliza una variable para devolver valores. Su encabezado sería, como es en inglés, a veces Pascal, sería la palabra procedure, seguida del nombre y la lista de parámetros. Sintaxis en Pascal. La sintaxis de un subprograma utilizando funciones es muy sencillo, pero debemos seguir una serie de normas para poder compilar el código con éxito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner la palabra program, nombrar nuestro código, usecrt. Vamos a usar la palabra function, colocamos el nombre de la función, abrimos paréntesis, colocamos los parámetros, le damos su valor que van a almacenar, es decir, el tipo de dato, entero, real, etcétera. Cerramos paréntesis, colocamos el tipo de función, o sea, con respecto al valor que va a devolver la función. Lo mismo, real, entero, el que sea. Luego vamos a iniciar con un begin, ¿verdad? Y colocamos todo el cuerpo de la función. Sí, vamos a colocar la suma de dos números, calcular el factorial, etcétera, etcétera. Después que terminamos de rellenar todo el cuerpo de la función, vamos a terminar con un end. Para después, vamos a designar variables, vamos a dar salida a estos datos utilizando carpintería o maquillaje, como se le dice, es decir, readln y pues todo lo que sigue para que el usuario pueda entender lo que la función acaba de hacer. Aquí tenemos un ejemplo en Pascal. Bueno, tenemos program, prueba de potencia, ya, usecrt. Estas variables son para el programa, es decir, para lo que queda de esta parte. Eso normalmente se hace de último, pero pues lo colocamos de primero, pues porque para que siga el orden del código. Function, nombre de la función, parámetro, tipo de función, tipo de parámetro. Estas variables son las que yo ocupé para realizar el código. Son variables locales que vamos a utilizar más adelante. Luego del begin, yo voy a utilizar esta variable llamada temporal para almacenar el dato que quiero en el bucle. Y la variable i para el bucle for. Luego de que la función termina de hacer su trabajo, termina en end y ponemos begin porque esto es lo que el programa ya en sí. Ya terminando de hacer su programa, esto es parte del programa. Write le pide el número, después le pide el otro y le da la salida al usuario. Lo que hace este código es
que te pide dos números y el primero va a ser la base y el segundo va a ser la potencia. Ya, esta función no está disponible en Pascal directamente, pero se puede hacer con funciones. Es un ejemplo sencillo, pero lo sencillo es muy importante para entender lo que es la función. A medida que nosotros queramos hacer un código más completo, es decir, con más cosas, pues ya sabemos cómo hacer algo sencillo y simplemente ir agregando más funciones y funciones. Ahora lo vamos a probar. Ok. Potencia de un número entero. Introduzca el primer número. La vamos a poner 3. Introduzca el segundo número. Quiero un 3 al cuadrado. Como pueden ver, 3 elevado a 2 es 9. Eso es correcto. Y así, de esa manera, logramos establecer una función correctamente en ABC Pascal. A continuación, tendremos la sintaxis de un procedimiento. Primeramente, iniciamos con la palabra program, que es el nombre del programa. Seguidamente, seguimos con la palabra clave, que es procedure, que es el nombre del procedimiento que le vamos a dar. Seguimos a parametrizar el proceso de un procedimiento. En este podemos incluir operaciones matemáticas, manipulación de datos, interacción de usuario y otras acciones. Seguimos a asignar las variables al proceso de procedimiento. Después de esto, indicamos lo que hará el procedimiento begin, que es todo lo que meteremos adentro, y cerraremos con el procedimiento end. Aquí tenemos un ejemplo claro de todo lo que acabo de explicarles y lo ejecutaré en Pascal. Entonces, realice un programa que trace una línea según la longitud indicada. Entonces, iniciamos, como les dije, con program y el nombre del programa. Después, use CRT, que es lo que ocupamos como programador. Después seguimos con la palabra clave, que es procedure, y el nombre del procedimiento. Aquí, lo que queremos encontrar es la longitud, que es entero, integer. Después, el efecto traza una línea de guiones con la longitud indicada. Entonces, definimos i, integer, que es de inicio, lo que nos dará del bucle, pues de inicio a fin, para que tenga un fin. Después seguimos begin, for i igual a 1, que es donde comenzará el primer guión, y después sigue longitud, que es la longitud que le daremos. Un ejemplo 90 nos dará, que terminará hasta 90 guiones. Entonces, después definimos la longitud y seguimos. Begin, ingrese la longitud de la línea de guiones. Entonces aquí mandaremos lo que queremos, como les decía, podemos tener 90. Y entonces aquí trazará la línea de la longitud del que hayamos dado. Entonces aquí le daré un ejemplo. Unos ejemplos. Entonces ingrese la longitud de la línea de guiones. Como les decía, puede ser 90. Ya, 90 guiones. Entonces, si queremos 200, da 200 guiones. Solo que sea un número entero nos dará lo que queremos. Entonces, 1 y está, un guión. Luego de haber retomado los ejemplos anteriores y los conceptos, a continuación les daré un ejemplo en ABC Pascal aplicado al perfil de la ingeniería industrial. Y el código me solicita lo siguiente. Solicita al usuario la cantidad de productos y el costo de producción por unidad para mostrar el tiempo total y el costo total. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la palabra reservada program y nombrar nuestro programa, el cual sería optimización de producción mínima. Luego use CRT y vamos a declarar el procedimiento con la palabra reservada procedure, y el nombre que le pondríamos sería calcular totales, y vamos a definir las variables. Luego de haber definido nuestras variables, vamos a definir como constante el tiempo por unidad, el cual sería 1.5 en horas, y el costo fijo, que serían $100. Luego vamos a iniciar las acciones que queremos que haga nuestro procedimiento, el cual sería el tiempo total, que sería igual a la cantidad por el tiempo por unidad, y el costo total, que sería esto mismo, que la cantidad por el costo por unidad más el costo fijo. Luego, finalizando con un end, vamos a el programa principal definiendo nuestras variables, que sería la cantidad, el costo por unidad, el tiempo total y el costo total. Luego iniciamos el procedimiento de lo que queremos que realice nuestro programa principal,
solicitando los datos al usuario, el cual sería la cantidad de producto y el costo por unidad, para al final mostrar los resultados calculándolo gracias al procedimiento, como se muestra aquí, para al final mostrar los resultados como se muestra aquí. Vamos a dar un ejemplo, vamos a mostrarlo. Veámoslo de la siguiente manera. Lo que me está pidiendo aquí, primero me va a pedir la cantidad de productos, pongámosles que son 70. Y luego el costo por unidad valen $5 cada uno. Entonces, el tiempo total serían 105 horas y el costo total serían $450. Entonces, ahora vamos a hacer lo que viene siendo un ejemplo en el cual nosotros como ingenieros industriales podemos aplicar un código el cual emplee function. En este caso tenemos el cálculo de un rendimiento del motor. Entonces, arrancamos con nuestro function y ponemos su cálculo de rendimiento como nombre de que va a tener la función y luego la parametrización y la declaración de tipo de variables que van a tener esto. Después de esto tenemos lo que viene siendo nuestra función como tal. En este caso vamos a hacer una función compuesta que va a ser si la energía total es mayor a cero, entonces tenemos que el cálculo de rendimiento va a ser la energía útil entre la energía total. Después de esto poseemos un else, que es si no se cumple este requisito, entonces simplemente nos va a arrojar de que el cálculo de rendimiento va a ser igual a cero inmediatamente. De esta forma nos evitamos de que se coloquen energías negativas, ya que vamos a trabajar con valores positivos para este caso. Posteriormente a esto, arrancamos con nuestro código principal. En el código principal primero iniciamos con la entrada de datos, que viene siendo el porcentaje que va a tener el motor, ya que cuando nosotros compramos un motor, este ya viene con un porcentaje definido. Después suben y después la energía total y la energía útil de que va a usar el motor. Después de esto tenemos el resumen de la función. Entonces, en esta línea de código estaba todo el proceso de function. Todo el proceso de function se abrevia a tan solo esa línea. Esto viene bien, ya que si nosotros llegamos a usar más veces, simplemente usamos esa línea otras veces en vez de copiar todo el código. Posteriormente a esto tenemos la salida de los datos y un posterior análisis de los resultados. Entonces, al correr el código, nosotros conseguimos lo siguiente. Digamos de que el motor va a tener 800 kilowatts de energía producida y va a consumir 1600. Entonces, para el cálculo de porcentaje de manera idílica nos va a arrojar 50% a la operación. En este caso, si nosotros ponemos 35%, nos va a decir de que el motor está funcionando por debajo del nivel adecuado. Y como ven, luego de haber dado una explicación clara sobre los subprogramas, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo.